de la importancia que tiene la fe fundamentada con la razón. Claro. No se puede separar, no es un creer por creer. Vamos a hablar de los dogmas de fe, entonces en este momento vamos a empezar con una pregunta simple. ¿Qué es un dogma de fe? Un dogma de fe es una verdad que la Iglesia declara, que ha tenido un proceso de discernimiento por muchos años. No es algo que, digamos, se le ocurrió a la Iglesia y lo declara, no. Es un proceso, el dogma, en donde ya se tiene la vivencia del dogma, pero que la Iglesia, sea por el magisterio petrino, es decir, por el Papa, o por el magisterio de todos los obispos, como los concilios, se declara algo que ya se tiene como en una experiencia. A veces, por ejemplo, si buscamos, ahorita que está muy actual esto, de repente buscamos la definición en el Google, ¿verdad? Y dice ahí que es algo que tenemos que creer, que es como obligatorio. Si una persona, vamos a decir, ajena, un joven, de repente lee esto y dice, ¿cómo que obligatorio? Sí, ¿cómo podríamos explicar esto, padre? Cuando uno tiene en la mente verdades, no estoy hablando ahorita de fe, Sí, sino claro. filosóficamente, sabemos que el hombre tiene alma y cuerpo. Ajá. Y es algo que tú crees porque te lleva el estudio a eso. Ajá. No es algo que te estén obligando a creer, Claro. sino que la experiencia te lleva a entender que el hombre es alma y cuerpo. Y para eso, ¿en qué nos basamos? En tantos filósofos que nos recuerdan que el hombre es un ser racional constituido de alma y cuerpo, diría Aristóteles, sustancia y accidentes. Por lo tanto, el dogma es algo parecido. Tú sabes que ese dogma existe y que no estás obligado, pero sí como parte de tu vivencia de fe, es algo que uno cree por esa experiencia y por el caminar de los años de la Iglesia. Perfecto, entonces esto es una forma más fácil, vamos a decirlo, de explicar a cualquier persona, ¿no? Vamos a decir, yo soy católico, estoy como que empezando a querer conocer mi fe y de repente me aparecen estas cosas y a veces no lo comprendo, ¿verdad? Hay cosas que no comprendo. Sí sé que tengo que creer, por ejemplo, en estos dogmas. ¿Cuántos dogmas tiene la Iglesia aproximadamente? La Iglesia ha declarado 44 dogmas distribuidos en 8 temas, que esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, del número 85 al 95, que nos habla de estos dogmas. Por nombrar alguno de los bloques, está los dogmas hacia Dios, los dogmas hacia Jesucristo, los dogmas hacia la Virgen María, los dogmas hacia el cielo, y así podríamos mencionar los 8 grupitos que hay de dogmas. De dogmas, perfecto. Entonces, vamos a decir, todos ellos obviamente son importantes para nuestra iglesia, ¿no? Digamos, por las fechas en las que nos encontramos en estos momentos, ¿cuáles serían los dogmas más, vamos a decir, más cercanos? Por las fechas, tendríamos uno de los dogmas marianos. Ajá. Los dogmas marianos, el primero es la Theotokos, la Madre de Dios. El segundo, la virginidad de María. Tercero, la Asunción de María, que es la que vamos a celebrar próximamente. Este dogma de la Asunción nos recuerda que María fue elevada en cuerpo y alma. Algo que tanto las iglesias orientales como la iglesia occidental, nosotros de rito latino, nos lleva en esa comunión, en este dogma de la Virgen. La Virgen que es asunta, es decir, la suben al cielo en cuerpo y alma. Obviamente, una explicación, vamos a decir, simple. Si Dios decidió nacer de una mujer y la eligió a ella, pues que no puede hacer él, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, obviamente, si tenía tanto amor por su madre, porque en varias partes de la Biblia o de la misma, o en el catecismo vemos el amor que Jesús tiene por su madre. Y esto pues no suena imposible, ¿verdad? Y es algo, creo que también tiene referencias en la Biblia y hay un concilio que se hizo para esto específicamente. Sí, especialmente en la Biblia lo encontramos tanto en el Evangelio de Lucas, que es como la base, y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque habla mucho de María, sobre todo en esa vivencia como iglesia primitiva, en donde María siempre va a estar con los apóstoles, en donde María siempre está en oración con los apóstoles cuando Cristo resucita. Por lo tanto, nos habla de que esa presencia de María es un caminar
que se tiene con la iglesia desde siempre. Bien, o sea, es como la compañera, vamos a decirlo así, ¿no? Y ¿quién es el que hace este dogma específicamente, del de la Virgen? ¿Quién puede declarar estos dogmas? Ajá. Como decía al principio, primeramente, pues el Papa. El Papa. ¿Verdad? El Papa puede declarar un dogma y, como decía, también un concilio. Los más famosos que tenemos, el Concilio de Trento, que es el que fue un parteaguas para la vida de la Iglesia, porque después de mandar lo que son las encíclicas, que en aquel tiempo eran, como su nombre lo dice, iban dando vuelta. Por eso es una encíclica, en un ciclo. Sí. Se le mandaba, un ejemplo, estos dogmas de la Virgen María, no todavía declarados como dogmas, sino para ver la vivencia de la Iglesia. Se mandaba estos temas de la Virgen María a la Iglesia de Guadalajara, un ejemplo. Aquí el obispo revisa, comparte con la comunidad y la comunidad dice, no, es que siempre hemos creído que María es Madre de Dios, su virginidad, etc. Entonces el obispo en esa encíclica regresa las observaciones que se tienen. Entonces ya con eso, en un concilio o con la autoridad petrina, se declara el dogma. Y siempre la declaración del dogma va dirigido con las palabras que escuchamos en el libro de los Hechos, en el primer concilio de Jerusalén con Pedro, cuando dice Pedro, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto. Entonces esto es parte de la tradición de la Iglesia y también de la luz del Espíritu Santo. Obviamente con esto ya tenemos, creo que, claro que es una cuestión cierta o verdadera, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿habrá posibilidad de ver más dogmas o estos serían los únicos o cómo sería esto? O sea, agregar más dogmas, ¿te refieres? Sí. Yo creo que la Iglesia, en este caminar de tantos siglos, ha sabido puntualizar los dogmas en los temas que son necesarios. Claro. Son dogmas que por la reflexión teológica, la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, ha llevado a que se tengan, al menos hasta ahorita, estos 44 dogmas. Que si más adelante pudiera el Papa en turno encontrar otro dogma que haga falta, está en la libertad que a través de un concilio, que a través de su palabra petrina, se pueda declarar un dogma que hubiera o estuviera haciendo falta. Si fuera necesario. Vamos. Si fuera necesario. O sea, en este caso, vamos a decir, a la Iglesia, con todo el caminar que ella lleva, se supone que estaríamos como completos. Exactamente, porque no estamos hablando que los dogmas salieron de un día para otro. Claro. Estamos hablando de más de 2000 años que ha caminado la Iglesia, desde la Iglesia primitiva, como decía hace un momento, del libro de los Hechos, cuando habla el primer concilio de Jerusalén, que recordarás que nos habla del problema que tenían Pablo y Pedro con los paganos y los que no, que quién va a recibir y que se hagan judíos. Que se circundicen. Y Exactamente. Entonces fue una reflexión en donde Pablo, Bernabé y los apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo, dicen, no vamos a poner más cargas, más que las necesarias para entender la fe, que es creer en Dios, el bautismo, profesar la fe. Entonces, entendiendo un poquito esta cuestión de los dogmas, nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Somos su iglesia. Los dogmas podrían ser como la sangre que circula, por decirlo de una manera. Sí, los dogmas serían, por llamarlo así, la gasolina que fortalece el caminar de la Iglesia y por ende el caminar de cada uno de nosotros, porque hay dogmas que van en el área también moral, hay dogmas en esa fe con Dios, en ese encuentro con Cristo. Claro. Un ejemplo, todos los que viven el retiro, el encuentro, tienen esa relación con el dogma de Dios, o con el dogma de Jesucristo, o con la Trinidad. Y por eso todos decimos, es que fui a este encuentro misionero y me cambió la vida, me sentí lleno de Dios, me sentí esto, porque es esa experiencia lo que va llevando a que cada uno tengamos esa gasolina de la fe. Hay una encíclica muy importante de San Juan Pablo II, Fides et Ratio, que habla de esto, de la importancia que tiene la fe fundamentada con la razón. Claro. No se puede separar. Porque algo que hay que dejar bien claro es que no es un creer por creer, porque eso sería
algo radical a un fanatismo. Así es. Y nosotros no somos para fanáticos. Claro. Nosotros tenemos que tener bien fundamentada nuestra fe a través de el intelecto, la voluntad, nuestra vivencia, la tradición. Por eso dice el Papa San Juan Pablo II en esta encíclica Fides et Ratio que la fe y la razón no se contraponen. Al contrario, se complementan. La misma Sagrada Escritura, recordarás, que dice, demuéstrame tu fe con obras, que yo con mis obras te demuestro mi fe. Ajá, O sea, es esa relación que hay siempre entre la fe y la razón. Una relación que no se puede corromper, porque de lo contrario, como decía hace un momento, se puede caer en ese peligro del fanatismo. Y un fanatismo cae en el sentimentalismo, y el día que no siento, ya no sirvió. Sí, y nosotros no tenemos que caer en esos extremos, sino a partir de una fe, de una vivencia, a través de la misma razón, vamos entendiendo y comprendiendo esa presencia de Dios en la vida de la iglesia. Perfecto. Entonces, obviamente, como esto que estamos viendo, hay gente que únicamente dice, es que la Biblia es lo único que puede ser. Y obviamente no. No. Vamos, no está completo el plan de salvación que nos ofrece Jesucristo si fuera únicamente esto, ¿verdad? Si fuera la pura Biblia, estaríamos cayendo en un protestantismo. Ajá. ¿Verdad? Ellos nada más dicen, yo nada más la Biblia, incluso hasta su conveniencia, quitando Claro, libros, etcétera, claro, ¿no? sí. Y no, el Concilio Vaticano II, cuando habla en uno de los documentos, que es de los más importantes, Lumen Gentium, va a marcar mucho el caminar que va a tener la Iglesia a través de las dos fuentes, que es la Sagrada Escritura, la revelación y la tradición de la Iglesia. Son tres fuentes que enfocan y sacan al creyente, a cada uno de nosotros, a tener esa relación íntima con Dios. Sí, de hecho, creo que en la misma Biblia se menciona esto, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, en el Evangelio de San Juan, dice, y muchas otras cosas se hicieron también y no están escritas, ¿verdad? Exacto. Entonces, y esas otras cosas que se hicieron son parte también de esto, ¿sí? Entonces, el dogma es obviamente necesario, es importante y es, imperante que lo conozcamos, pues, que sepamos de qué son, de qué hablan cada uno de ellos. Muchas veces nosotros, bueno, decimos, sí, pues sí, creo en la Virgen, sí esto, pero desconozco todos los dogmas por completo. Entonces, la fuente principal sería el catecismo en este caso. Sí, el catecismo de la Iglesia Católica, una herramienta hermosísima que hizo San Juan Pablo II para el crecimiento de la Iglesia. Ese año de 1983, cuando él es ya pontífice, hizo mucho hincapié en tener esa fundamentación a través de la renovación o del derecho canónico de 1983 para las leyes que guían a la Iglesia, las normas, y también el Catecismo de la Iglesia Católica, que teniendo como prefecto de la doctrina de la fe al Papa Benedicto, que de Dios goce, encontramos que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene toda la teología de Benedicto, pero con el toque de San Juan Pablo II. Algo con el cual el Papa quiere poner a todos los creyentes en la misma sintonía. Por eso el Catecismo de la Iglesia, al hablar de cualquier tema, lo encontramos ahí. En este caso de los dogmas lo podemos encontrar, como decía hace un momento, del 85 al 95 de los números del Catecismo de la Iglesia Católica. Un libro de cabecera. Es algo que yo les recomiendo siempre a los grupos de pastoral, tener el catecismo como un libro de cabecera, en donde al ir leyendo, al ir teniendo ese contacto, vas aprendiendo de la fe. Como dices, a veces nos reducimos todo al catecismo que venimos para prepararnos para la primera comunión, la confirmación, el proceso catequético diocesano. Pero a veces muchos de nosotros tuvimos otro tipo de enseñanza, que en un mes te preparaban y vámonos a hacer los sacramentos, ¿no? Entonces, creo que el catecismo, para todos los que son agentes de pastoral, aparte de la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica tiene que ser un libro base. Alguien dice, padre, pero es que son muchos artículos, muchos números. Hay algo para facilitarnos que se llama el compendio del catecismo, en donde la misma congregación hace un compendio de las verdades, dogmas, todo lo que un cristiano necesita saber. Sí, iba a preguntar eso exactamente, porque sí, el catecismo obviamente es pues todo lo que es nuestra iglesia, ¿no?
Pero a veces sí, si no estoy familiarizado con él, a veces me confunde o me cuesta entender, ¿no? Yo conozco también el Yucat, que también es otro, es para jóvenes, y creo que de alguna forma se pretende, o la iglesia pretende, pues, que el mensaje llegue como debe de ser a cada uno de nosotros. A veces, como dice el catecismo, cuando iba a hacer la primera comunión, pues era una cosa muy, pues a lo mejor sencilla. Nos tocó a nosotros todavía el de aprende estos rezos y ya. Sí. El de Ripalda. Exactamente, sí. Entonces sí es importante. ¿De qué otra manera pudiera yo acercarme a esto? Vamos a decir, como decía, soy católico y estoy empezando a buscar mi fe, a entender mi fe. Y de repente tomo el catecismo y pues me va a ser como complicado. ¿Cómo pudiera yo hacer para acercarme más a fondo a esto? En cuanto a esto de los dogmas, pues ya lo decías, el Yucat, que fue reflejo de la JMJ en Madrid, Ajá. que fue ese documento que sale como una herramienta, y aparte, algo importante es las celebraciones litúrgicas. Yo creo que si nosotros, un ejemplo, la que viene de la Asunción, si nosotros estamos conscientes de qué celebramos ese día, podemos ir aprendiendo. Y no solamente es una tarea del laico, también uno como sacerdote debe de tener la capacidad de no tener miedo a hablar de los dogmas. Si hablamos de la Asunción, predicar sobre la Asunción. O sea, ¿por qué es este dogma? ¿Para qué? Pues, como dices, la gente que a lo mejor vive su vivencia de fe, va empezando de la manera sencilla. Al escuchar la homilía sobre la Asunción, cosas sencillas, el Papa fulanito fue, tal año, el concilio, etcétera, pues uno se le va quedando y dice, es esto. Es esto, exactamente. Entonces yo creo que aquí es un trabajo que se debe de tener en conjunto y es la manera más sencilla de ir aprendiendo los dogmas. Porque de lo contrario, si queremos hacerlo muy sistemático, nos podemos encontrar con muchas palabras o cosas que a lo mejor todavía no estamos para entender. En cambio, si celebramos en la Eucaristía, la liturgia de las horas, el leer el Evangelio del día cuando se habla de algún dogma, va uno aprendiendo. Claro. Porque eso también de meterse a internet a buscar, sí, no. crea muchos conflictos, claro. Porque ahí publica quien quiere, como quiere y en el objetivo que quiere. Sí, y sin guía, vamos a decirlo exactamente. así. Exactamente. Sin una línea que pueda ser ortodoxa para entender lo que Dios nos pide a través de los dogmas en la iglesia. Mire, esto lo veo muy importante porque yo recuerdo cuando estaba chico, obviamente las fiestas de la iglesia todas tienen que ver con estos dogmas, ¿sí? Sí. Okay. Y yo recuerdo que decía, mi abuela por ejemplo decía, vamos al castillo. Y uno iba al castillo, o sea, en realidad no sabía qué estaba pasando, esperaba uno que se terminara la misa para irse al castillo. Y entonces perdemos esta enseñanza tan valiosa que pudiera ser en el simple hecho de acudir a misa, ¿no? Sí, y eso es algo que me parece muy importante. Hay otro medio, o sea, vamos a decir, yo me interesó, escuché la predicación, escuché la explicación de la Asunción de María y digo, quiero saber más de esto. Acercarme a mi parroquia, de qué forma pudiera hacerlo. Yo creo que al acercarse en todas las parroquias tenemos grupos que nos pueden fortalecer en nuestra vida espiritual. Un ejemplo, aquí en la comunidad de San Sabás tenemos el grupo de Divina Voluntad, en donde su fiesta es el Día de la Asunción. Un ejemplo, el día de hoy se va a tener una conferencia sobre este tema, de la Asunción. Pero también tenemos la escuela bíblica, tenemos otros grupos que nos llevan a crecer lo que yo quiero aprender. El próximo último domingo de agosto, aquí hemos implementado lo que le llamo la Feria de la Evangelización, en donde todos los grupos que tenemos de aquí de pastoral, que son más de 20, ponen su stand. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toda la gente que va saliendo de misa va viendo todos los grupos. Entonces, en ese momento es cuando el llamado de Dios llega y de repente a mí me llamó la atención la escuela bíblica, o a mí me llamó la atención ser catequista, o a mí me llamó la atención Caballeros de Colón, o me llamó la atención el grupo de encuentros misioneros, me llamó la atención el grupo de liturgia. Entonces ahí es cuando uno, al acercarse a su parroquia, tiene esa capacidad de ver qué me puede servir, qué me puede ayudar a crecer. Claro. Cada uno de nosotros, como dice San Pablo, tenemos los carismas en la iglesia
que carisma no significa cada quien por su lado, él mismo lo dice, el carisma es unión. El carisma es un servicio a Dios partiendo de una experiencia de cada uno. Sí, entonces, qué interesante esto que hagan, pues como una expo, vamos a decirlo así, sí, es muy, muy bueno. Creo que, bueno, a mí me toca, yo soy apologista, entonces de repente me toca hablar con personas que no tienen mucho acercamiento a la iglesia. Y dicen, es que la iglesia no enseña nada, o más bien es que no voy a buscar lo que la iglesia me enseña, ¿cierto? Y al final, pues creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Yo recuerdo alguna vez haber escuchado esto, que decía, sí, el niño se bautiza, pero el que se encarga de evangelizar, se supone, son papás y padrinos, ¿no? Y ahí deberíamos de participar de esta situación, pero lamentablemente es muy, ¿cómo decirlo? Como cómodo. ¿Sí? Exacto. Cómodo no hacerlo. Porque nos dice el Código de Derecho Canónico que los primeros catequistas son los padres de familia. Así es. Y de hecho nosotros aquí, como dices, lo más cómodo es, llevo a mi niño al catecismo, ahí se lo dejo catequista mientras me voy al tianguis, mientras me voy a esto y ahí me lo cuidas, como en la escuela. Claro. Aquí lo mando a la escuela y que se quede y yo mientras me voy a hacer otras cosas, etcétera, ¿no? En los judíos tenían, no sé si todavía lo tengan, pero tenían un sistema de educación muy importante. ¿Cuál era? El niño no iba a la escuela hasta después de los 8 años. Porque de los 5 a los 8 años, 3 años fuertes, quien les daba la educación básica eran los papás. Les enseñaban los números, les enseñaban a leer, les enseñaban a tener el contacto con la palabra de Dios. Por eso los judíos tienen muchos procesos que a los 12 años un muchacho se acerca a la sinagoga, porque ya lo prepararon los papás y al terminar de ese tiempo ya entran a la escuela normal y después a la escuela rabínica en el sentido del crecimiento espiritual. Y eso es la parte que se nos olvida. Claro. Pensamos que el preparar a mi hijo, el preparar a mi hija es del catequista o es del padre, cuando los primeros somos quienes son papás. O en este caso los padrinos, que recordemos que el ser padrino no es nada más dar el domingo, claro, sino que es una responsabilidad de fe. Por eso los dichos tan sabios que dice, a falta de papá, padrino. Entonces es una responsabilidad en la fe y como decías, el día del bautismo, papás y padrinos se comprometen a velar por la fe y la parte humana de la criatura, del niño. Esto es importante. Yo entendería, por ejemplo, que a lo mejor el dogma no me quede claro, ¿verdad? Pero esta otra cuestión no es una cuestión que sea como muy difícil de entender. Y sin embargo, nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces sí sería conveniente, por ejemplo, digamos, para aconsejar a los papás. Yo tengo mis hijos, obviamente. Al principio quizás me costó trabajo porque pues saber todo lo que corresponde a la iglesia es complicado. ¿Qué sería como recomendable para uno? ¿Qué hacer para que yo pueda entender esto, pueda entender estos dogmas y explicar esos dogmas como tendría que explicarlos? ¿De qué forma sería? Cuando se va a hablar de cuestiones de fe con los hijos, yo creo que más de palabras técnicas se necesita ejemplo de vida. En lugar de decirle al niño, te vas a persignar así, lo primero es que él te vea. Claro. Que él te vea. Y ya, al verte, ahora sí lo puedes evangelizar. Cosas bien sencillas. El pedir, el agradecerle a Dios los alimentos. Si tú como papá, como mamá, a ver, espérense, antes de iniciar, vamos a persignarnos para agradecerle a Dios esto que nos da. Y eso va creando en el niño esa aprender de la fe. Yo les digo mucho que no me gusta que se utilice la palabra vamos a ir a misa porque obliga. No. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Un ejemplo, y si tienes adolescentes, peor cosa, porque un adolescente al escuchar la palabra obliga, ya pone una barrera. Así es. Psicológicamente, naturalmente, un adolescente va a poner una barrera. Por eso muchos papás ahorita a lo mejor pueden decir, sí, es que mi hijo lo invito a misa y me dice, no, yo no voy, no quiero ir. ¿Por qué? Porque tú le dices, no, tienes que ir, es obligación que vayas. Y tenemos que cambiar el chip. No venimos obligados
con Dios. Claro que no. Él nos espera con los brazos abiertos a tener ese encuentro. Por lo tanto, más que obligación, tiene que ser una manifestación de gratitud. Una gratitud por la vida, una gratitud por el trabajo, una gratitud por la familia. Si ponemos por un ejemplo, de 24 horas en un día que Dios nos regala, venir a misa, una hora. Sí, sí, sí. Creo que si lo vemos proporcionalmente, Sí, no, Dios nada. sale perdiendo. Siempre, ¿no? Precisamente eso es lo que decíamos al inicio de esto, que esta cuestión del dogma, cuando dice que es obligación, es donde se nos hace muy... bueno, no todos vamos a ir, a la mayoría de los jóvenes sí les sucede esto. Y a veces pasa mucho esta cuestión, ¿no? Yo me he topado con gente así, pues, que de alguna forma tienen la oportunidad de contestarles, pero hay otros que no sabemos cómo, que de repente dicen, a ver, ¿cómo es que fue Asunta al cielo? ¿De qué forma se hizo? ¿Cómo le puedo explicar? ¿Verdad? Y empiezan los conflictos con la misma familia, vamos. Y no solamente ese, ¿verdad? Sino todos los demás, que al final no los tengo como claros, ¿verdad? Como católico. Entonces sí, decimos el catecismo, el yucat, estas cosas serían las que nos ayudarían mucho, los grupos principalmente. Sí, eso sería como que el inicio, vamos. ¿Sí? Aquí en su parroquia tiene todo vamos, ramo de servicio, vamos a decirlo así. Dice que es el que es el de la fiesta. ¿Cuál es el grupo que me dijo? Divina Voluntad. Divina Voluntad. Ellos, ¿cuál es su carisma? Su carisma. Ajá. El carisma del grupo de la Divina Voluntad, a través de la espiritualidad de Luisa Picareta, habla del acompañamiento a Jesús en la pasión. Y tiene esta mística, recibe revelaciones, de las cuales tienen un libro que se llama el Libro de la Reina, en donde Jesús habla sobre la Virgen María y va explicando esa relación con María, y por eso este grupo tiene como centro la Asunción. Porque para el grupo de Divina Voluntad hay un claro, dice Luisa Picareta, el fiat, que en latín sabemos que significa el hágase. El hágase en mí o el hágase. Sí, el hágase en mí, que recita María. Y es de la misma manera en que estamos llamados nosotros, a siempre decir el fiat. Por eso este grupo, ese día de la Asunción, es su día de fiesta. Porque es el día en donde el fiat, el hágase, se ve en la plenitud. Porque podemos ver ese hágase desde la Anunciación, nos dice el Evangelio de San Lucas. Pero en la Asunción, ese fiat, ese hágase, llega a su plenitud. Es decir, María, como instrumento para la presencia de Dios en la vida del hombre, llega ese fiat voluntas tuas. Es decir, un hágase en mí tu voluntad. Llega esa manifestación total. Sí, o sea, después vamos a decir, del trago amargo, de lo difícil, ¿verdad? Mantenerse firme y llegar al punto de la Asunción, pues obviamente es lo más importante, ¿no? Lo más maravilloso. Exactamente. Y vamos a decir, este dogma que habla precisamente de la Asunción, tardó un proceso de ¿cuántos años aproximadamente? ¿2000? ¿Menos? Un poquito menos, pero sí fue un dogma que se fue preparando con tiempo. El de la Inmaculada Concepción, el 15 de diciembre, fue reafirmado con el acontecimiento de Lourdes. La Virgen María tiene esa manifestación. Curiosamente, cuando se está preparando o se estaba preparando algún dogma, había alguna aparición. Había una aparición. Y eso que lleva a entender que la Virgen María estaba haciendo esa manifestación de que lo que se estaba haciendo era algo veraz. Cuando vemos las apariciones de Lourdes, cuando se habla de la Inmaculada, que se va a dar este dogma, cuando se aparece ahí a la vidente, la Virgen le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Algo que ya se tenía pensado, algo que ya se estaba estudiando y que se iba a declarar, y que con eso, con toda la tranquilidad, después de haber hecho las investigaciones correspondientes, como siempre la Iglesia, con ese tacto, con esa paciencia, con esa caminar, manifestó
pues este dogma. Claro. Pero no fue un proceso de un día para otro, Claro como que no. decimos, Ajá. sino que ha sido un proceso del caminar de la iglesia. Y es como el visto bueno, vamos, viene la Virgen y autoriza, ¿no? Exactamente, es Perfecto. una aparición que fortalece, Ajá. reafirma lo que la iglesia va caminando. Fíjese, hay algo que me llama mucho la atención en este momento, es que, vamos, ese proceso que pasó todo este periodo en la iglesia de años, pues, para formar este dogma, nos da como resultado, obviamente, esto. Pero lo más que me llama la atención es que gracias a eso, usted explica también el dogma. Porque de alguna manera ya lo que vino o lo que se fue transmitiendo, pues lo tengo ya más presente, ¿no? Y eso me parece fabuloso, porque de alguna manera el entendimiento de todo ese proceso ya lo tenemos como este es el resultado, pues, y es lo que te voy a brindar. Y es que estamos hablando de que no fue una reflexión teológica personal, Claro. ni privada. Claro. Estamos hablando de una reflexión de los santos padres, de San Juan Crisóstomo, de tantos santos, de la patrística, que han llevado a entender todo esto. Ajá. Los San Agustín, Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, nos hablan de todos estos dogmas ya de una manera desmenuzadita, por eso Ajá. uno lo puede entender. Claro, y es más fácil explicarlo Sí. también. Sí. Y esto me gusta, pues es importante conocer esos otros como usted, que de alguna forma nos orientan más o nos abren más los ojos, pues al final de cuentas, ¿no? O sea, no es únicamente el estoy aquí, soy católico, sí, pero no conozco. Esta explicación de la Asunción y de la Inmaculada me parecen como hasta para que lo vean en el canal, que no se lo pierdan, ¿verdad? Y así sería como muy bueno, pues, hablar de todos los dogmas de alguna manera, ¿no? Obviamente sería muy tardado, creo yo. Sí, claro. Sí, y simplemente con estos que son dos, los que hemos... Ahorita vimos dos. Dos nada más. Sí, ¿cuánto llevamos ya de tiempo? Pues no sé, pero... No sé, pero ya. Pero está muy bien, sí, muy bueno, pase lo que pase, ¿no? Ok, entonces, ¿qué recomendación le quiere dar usted a su parroquia o a todos los que nos están viendo para pues no perdernos en esto? Yo creo que una recomendación es que no tengan miedo a acercarse a las cosas de Dios. Ajá. Muchos tenemos miedo y por eso nos cohibimos cuando llegan a la puerta personas que pareciese que están más preparadas que uno. Sí. Y tenemos miedo. Aunque sepamos las cosas, tenemos miedo. Ajá. Y yo creo que la relación con Dios no es con miedo. Defender la fe no es tener miedo. No vas a pelear, claro que no se trata de eso. Pero yo creo que algo importante que debemos de tener todos como católicos es no tener miedo a acercarnos a estudiar a Dios. A veces pensamos que el acercarnos a estudiar la Biblia, acercarnos a estudiar el catecismo, nos va como a exigir más. Ajá. Que sí es cierto. Sí, también. Evidentemente, Sí, ¿no? sí, sí, claro. El que más sabe, más se le va a pedir. Ajá. Eso es una realidad. Pero también, si tú tienes la capacidad de hacerlo, aprenderlo, pues no tener miedo. Esto, fíjese, me recuerda el evangelio que va a ser este domingo, creo que es cuando la barca y Jesús caminan en las aguas. El que viene. Sí, sí, el que viene. A Pedro le dice, bueno, le dice primero que no tengan miedo, ¿no? Y luego Pedro dice, hazme ir a ti. Sí, y es cuando él duda esto, ¿no? Obviamente el miedo puede ocasionar un montón de cosas, sí, un montón. Y a veces le tenemos miedo no por el compromiso, a lo mejor miedo por descubrir cosas que quizás no nos parezcan adecuadas, ¿no? Es quizás también ese otro temor de la misma iglesia, vamos a decirlo así. Y es que a veces no es que encuentren cosas que no están, sino que más bien se abre el panorama y se da uno cuenta, primero, que lo que está o en lo que está uno, pues es una vivencia con Dios, pues. Claro. Que la iglesia no es algo, un invento así que salió, no, sino que tiene todo un caminar. Como este pasaje que dices de este domingo, va a estar en contraposición al siguiente domingo, porque aquí Pedro le dice, Señor, mándame ir a ti, y cuando está, tiene miedo y se hunde, Sí, y le dice, hombre de poca fe. Sí, sí, claro. Y en cambio, el siguiente domingo vamos a ver a una mujer cananea que le dice, Señor, ayúdame. No, es que no te puedo dar nada porque no puedo darle, no, ayúdame. Con solo tocar tu manto, sé que me voy a curar. Entonces, una diferencia de Pedro, que pierde la fe, y una mujer pagana, cananea, que confía en el Señor. Y esa tiene que ser nuestra actitud. No tener miedo a acercarnos, no tener miedo a tocarle el manto, Claro. sino dar ese paso, ese brinquito.
Si leemos el libro del Éxodo, que hemos estado escuchando varias semanas con Moisés, y ahorita que vamos en el libro de los Números, Moisés, cuando da más allá, nos dice el capítulo 3, versículo 15, es cuando Dios se aparece en la zarza. Ajá. Cuando va más allá de su comodidad, de su confort, Sí, sí, sí. Dios se le aparece. Y eso mismo lo experimentamos cuando damos un pasito allá de decir, voy a ir al encuentro, voy a meterme a estudiar la Biblia, voy a ir a confesarme, cosas tan sencillas en misa, voy a confesarme. Ya sale uno de su zona de confort y el Señor empieza a obrar, el Señor empieza a hablar, el Señor nos empieza a iluminar. Ajá. A guiar y a proteger, etcétera, ¿no? Exactamente. Fíjese, qué bonito esto, porque al final es un paso muy corto y hay mucho beneficio. O sea, a lo mejor el miedo de acercarnos a Dios, decíamos, es el compromiso, quizás, pero al final, al dar ese paso, ese compromiso hace menos porque la presencia de Dios me va a ayudar a que funcione, ¿cierto? Exactamente. Y es que si vemos todo el Antiguo Testamento, con todos los profetas mayores y menores, encontramos que en todos siempre hay paros. El mismo Moisés, Señor, ¿cómo voy a ir si soy tartamudo? Sí, 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 sí. Jeremías, ¿cómo me mandas si soy un muchacho? Ajá. Entonces, David, el rey David, encontramos que a pesar de que nos sintamos pequeños, que a pesar de que digamos, es que no se me queda nada. Tenemos aquí alumnos en la escuela bíblica que son personas mayores de 70 años. Y me dicen, padre, pues yo no puedo anotar, yo no puedo, pero vengo a escuchar. Y escuchan las clases de Biblia y se les queda. Y yo les digo, es que no se trata de hacer todo muy esquemático, Claro. sino la vivencia. Ajá. Entonces no puedes decir, es que soy tartamudo, es que ya estoy viejito, es que ya estoy viejita, sino lo que se trata aquí es dar ese salto de decir, confío en ti, Señor, ilumíname. Perfecto. Como todo se va como unificando hacia el mismo punto, ¿no? Al final, el sentirme quizás no apto, ¿sí? Es lo que me da miedo, ¿no? Principalmente. No es a lo mejor acercarme a Dios el miedo, sino más bien a esta otra cosa. Y es que eso es algo que vivimos todos los católicos, que yo le llamo bajo estima espiritual. Baja estima espiritual. Muy bien. En la relación con Dios, en lo humano, la baja autoestima tiene muchas consecuencias, Claro. inseguridades. Y en la vida espiritual igual. Ajá. Cuando tenemos una baja autoestima espiritual, no, es que ¿para qué estudio? No, ¿para qué me acerco? ¿Para qué me comprometo? No, no puedo, no se me queda nada. Y entonces nosotros mismos nos vamos como bloqueando. Ajá. Y es una autoestima baja. Sí. Que un católico, un cristiano, quien ha tenido un encuentro con Cristo, no puede tener una baja autoestima. No. Porque la misma dignidad que nos da el ser hijos de Dios nos lleva a entender que no podemos tener una baja autoestima. Sí. Que a lo mejor no tenemos todas las capacidades que otro tiene. Bendito sea Dios porque somos diferentes. Pero yo te aseguro que aunque sea la pequeña capacidad que tengas, cuando tú te das, Dios actúa, incluso con esa pequeña capacidad que tengas. Ahorita me recuerdo un texto en Efesios que dice, como hijos amadísimos de Dios. Exacto. Cuando uno entiende eso, humanamente hablando, la depresión no tendría que caer. Porque cuando tú te sientes amado por Dios, humanamente te fortaleces. A lo mejor nadie me quiere, etcétera, que es lo primero que te cae. Sí. Que dicho sea de paso, algunos santos más modernos hablan de que la depresión y la baja autoestima a veces son colazos del infierno, del diablo, porque te lleva a decir, híjole, yo no merezco esto. Y cuando uno empieza eso, está en una línea con el pecado contra el Espíritu Santo. Sí, claro. O sea, ¿cómo dices que no mereces que Dios actúe en ti? ¿Cómo dices que no mereces ser hijo de Dios? Al final de cuentas no es elección mía, ¿no? Exacto. Es Dios quien nos ha elegido. Y que lo único que espera es que nosotros digamos, aquí estoy. Fabuloso. Muy bien, como resumen, vamos a decirlo así. Todo lo que corresponde a los dogmas, como dijimos, ya es la gasolina o el motor, la sangre que nos va a mover como católicos, ¿no? Como iglesia, al final de cuentas. De la misma manera, al conocerlos, creo yo que los dones que tenemos, o que se nos brindó, porque Dios nos da un don, ya de por sí. Al conocer esto sería más fuerte nuestro don. Trabajaríamos de una manera más digna con el Señor,
¿Sería esta la forma correcta? Sí, cuando uno ya reconoce sus dones, sabe hasta qué punto puede darse y Claro. hasta qué punto entra Dios. Ajá. Porque a veces nos puede caer el pecado de soberbia, de decir, Sí, claro. yo todo puedo. Sí, sí, sí. Y hay que ser conscientes. Yo recibí estos dones, dice San Pablo, que cada uno con el don que ha recibido lo ponga al servicio de los demás. Ajá. Los dones no son para esconderse, sino para el servicio. Muy bien. Fíjese qué importante es este programa entonces, porque al final decimos, el dogma sí parece como algo, como si fuera como ajeno, vamos a decirlo así, pero al final es parte esencial en todo el movimiento de nosotros, vamos, o Claro. sea, como iglesia. Perfecto. Pues algo que quiera decirles a los que nos van a ver, Padre, algo que les, como Claro para que cerrar sí. el asunto. Sí. Muy bien, para cerrar, que no tengan miedo. No tengan miedo a encontrarse con Cristo y a servir en la iglesia. Por más dificultades, por más límites en su persona, el que actúa es Dios. Por más pequeños que nos sintamos, el que hace todo es Dios. Así que no tengan miedo, acérquense a sus parroquias, con sus párrocos, con sus padres, a los grupos, y van a ver que al ir caminando en la fe, se fortalece y hay un crecimiento en la vida espiritual. Pues muchas gracias, Padre. Me siento más fortalecido, gracias a Dios. Sí, sí. De alguna manera esto me llena, me está moviendo bastante. Pues muchas gracias, nos despedimos, sin antes decirles que Cristo los ama y yo también. Y yo también.